Llegamos a nuestro momento del club de lectura y me da muchísimo gusto que sigas aquí conmigo acompañándome en el avance de este texto que ojalá te esté gustando. Yo soy Yoli García, si es la primera vez que nos encontramos, te platico que en este espacio hablamos de mentalidad, marca personal y proyecto de vida o emprendimiento, como tú lo quieras ver, y desde luego tenemos nuestro club de lectura. Así es de que este es un buen momento para recordarte que te suscribas a este canal, le des el famosísimo clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos. Y por supuesto, te invito a que me acompañes también en mis redes sociales que te dejo por aquí abajito. Ahora sí, comenzamos. Espero que a estas alturas tengas tu texto y si no, tu cuaderno para tomar anotaciones, tus lápices, colores. Yo sí soy de la niña de los colores, bueno, ya no tan niña, pero sí era la niña de los colores, y también tu juguito, tu tecito para que podamos pues hidratarnos correctamente. Hoy no tocó café, hoy tocó agüita. Así es de que vamos a retomar. Vamos a comenzar el capítulo número 4 que habla de tono y lenguaje corporal. Así es de que esto es muy importante. Ojalá que traigamos muchas frases interesantes, muchos datos que nos puedan servir de esta parte del texto. Y dice, vayamos al grano entonces. ¿Cómo puedes convencer a tus prospectos de que eres tan agudo como una flecha, un entusiasta a toda prueba y un experto en tu campo durante los 4 primeros minutos de una conversación? De hecho, permíteme dar un paso atrás. Dado que hoy en día una porción sustancial de la comunicación ocurre por teléfono, ¿cómo puedes garantizar que se te perciba en la forma indicada cuando tus prospectos ni siquiera pueden verte? Primera nota al margen. ¿Qué sucede hoy en día si actualizamos esta parte del texto y nos vamos justamente a los mensajes a través de las redes sociales? Por ejemplo, WhatsApp, incluso los mensajes privados a través de las diferentes redes. Más complicado, ¿no? Por medio de tus palabras, piensa un momento. ¿Qué podrías decir para intentar transmitir todo eso en aquellos 4 primeros segundos? Tendrías que gritarle literalmente a tu prospecto, oye Bill, escúchame, soy tan agudo como una flecha, soy entusiasta, soy un experto en mi campo, te lo juro, te lo juro, te lo juro, y bla, 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 bla. Parecerías un redomado idiota, para no hablar de que aun si todo eso es cierto, nadie te creería. El hecho es que las palabras apropiadas para tal cosa no existen. No existe una combinación peculiar de palabras lo bastante profundas para pasar a hurtadillas por el centro lógico de la mente de tu prospecto y crear en él una reacción emocional que vaya directo a sus entrañas, porque es ahí, en las entrañas de tu posible cliente, donde en fracción de segundos se conforman las primeras impresiones, las cuales guiarán sus decisiones hasta que tú demuestres que son erróneas o que son correctas. Así que si tus palabras no bastan, ¿a qué otra cosa puedes recurrir? La respuesta es simple, a tu tono de voz. Específicamente, la manera en que dices lo que verbalizas tiene un hondo impacto en el modo en el que se percibe y en realidad en el modo en el que se te percibe a ti. Y no nada más en esos importantes 4 primeros segundos, sino también a todo lo largo de la conversación. Luego de millones de años de evolución, el oído humano se ha vuelto tan hábil para reconocer cambios en el tono que aún el más ligero de ellos puede tener un drástico impacto en el significado de las palabras o de la frase. Por ejemplo, cuando yo era niño y hacía algo malo, mi mamá decía, ¡Jordan!, con una voz grave y firme, y sin que tuviera que añadir ninguna otra palabra, yo sabía de inmediato que estaba en un problema serio. A la inversa, si ella decía Jordan con un tono melodioso, yo sabía en el acto que las cosas marchaban bien. Del otro lado de la moneda, si un encuentro de venta sucede en persona, entra en juego una segunda modalidad de comunicación, la que opera en coordinación con el tono para ayudarnos a transmitir nuestro mensaje. Llamamos lenguaje corporal a esta segunda modalidad. En su carácter de ejes de una eficaz estrategia de comunicación conocida comunicación inconsciente,
El tono y el lenguaje corporal desempeñan un importante papel en la transmisión de nuestros mensajes mientras hablamos y escuchamos. En estricto sentido, tu tono de voz, la forma en la que mueves el cuerpo y las expresiones faciales que adoptas, el tipo de sonrisa que ofreces, el modo en que haces contacto visual y las pequeñas y amigables exclamaciones que emites cuando escuchas a alguien, los oh, ah, ajá y sí, forman parte integral de la comunicación humana y tienen gran impacto en la manera en la que se te percibe. En términos de porcentaje, el tono y el lenguaje corporal comprenden aproximadamente 90% de la comunicación, dividido en partes iguales, de tal forma que cada modalidad tiene un impacto de alrededor de 45%, dependiendo del estudio que favorezcas. Y hay más de ellos de los que te puedes imaginar. Nota al margen, hay cientos, miles de estudios de teoría sobre el lenguaje corporal. Incluso más adelante me gustaría traer a este club de lectura justamente algún texto que nos hable de la importancia del lenguaje corporal. Continúo. El 10% restante de la comunicación está comprometido por nuestras palabras, lo que decimos cuando nos comunicamos verbalmente. Así es, solo el 10%. Sé lo que probablemente pienses en este momento, que 10% semeja a una cifra demasiado reducida para medir la importancia de las palabras, en especial en una situación en la que alguien intenta vender algo. De hecho, si acude a tu memoria un caso en el que se te vendió algo, estoy seguro de que estoy seguro de que te recordarías al pendiente de cada palabra del vendedor para juzgarla según su significado. Fue como si tu mente lógica estuviera casi en alerta máxima para tratar de decidir qué nivel de seguridad lógica era el más apropiado con base en las razones dadas por el vendedor a través de sus palabras. Ojo aquí. Aquí hay que hacer una nota al margen. No se trata de que memoricemos las palabras, sino que les ponemos atención para ver, dudó, se me hace que me está echando mentiras. Híjole, hizo una pausa. ¿Será que está pensando? ¿Será que está viendo si me va a cobrar más? Y es ahí donde nuestro cerebro comienza a decir, huyo, compro, si lo quiero, no lo quiero, déjame lo pienso. ¿Va? Entiendo entonces que puede ser difícil aceptar el concepto de que nuestras palabras no son importantes, pero he aquí la ironía. Malinterpretaste el significado de mis palabras. A pesar de que abarcan apenas el 10% de nuestra comunicación, las palabras no solo son importantes, son el elemento más destacado de nuestra estrategia de comunicación. Pero, y este pero es muy grande, únicamente cuando abrimos la boca para hablar. Para decirlo de otra manera, 90% del tiempo nos comunicamos sin hablar. Y esto, por favor, anótalo, subráyalo, márcalo y sobre todo hay que recordarlo. Repito, 90% del tiempo nos comunicamos sin hablar. Pese a ello, cuando yo entro en una sala de atención telefónica o observo una fuerza de ventas en acción, con la excepción quizá de uno o dos vendedores bendecidos con un tono de voz perfecto y un lenguaje corporal impecable, el resto deja pasar por completo esta oportunidad. En consecuencia, no se les percibe como poseedores ni mucho menos del nivel de experiencia que induciría a un prospecto a ceder el control de la venta y dejarse guiar. Y en un soplo perfecto de un proceso de autosabotaje involuntario, la venta se ve infectada desde el principio. Así que solo es cuestión de tiempo para que se salga de control. Más irónico aún es si el hecho de que de todas las tácticas y estrategias que componen el sistema de línea recta, el tono y el lenguaje corporal se encuentran entre las más fáciles de dominar. De los 29 tonos que usa un ser humano para comunicarse, solo 10 lo son de influencia medular, lo cual quiere decir que los empleamos una y otra vez cuando nos ocupamos de influir o persuadir a otra persona. De igual forma, el sistema de línea recta ha sido capaz de reunir el infinito número de gestos, posturas y expresiones faciales que engloban nuestro lenguaje corporal
en 10 principios básicos. Tal vez te digas a ti mismo, sabía que tenía que haber una trampa. Jordan hizo que todo pareciera demasiado fácil y ahora descubro que tengo que aprender 20 cosas. ¿Cómo lo voy a hacer? No soy un niño, soy un adulto. Y un adulto no puede aprender 10 nuevos tonos y 10 nuevos principios del lenguaje corporal. Es absurdo. Esta es al menos una leve exageración de lo que piensas justo ahora. Pero si es cierta, aún remotamente, tengo 2 valiosos pensamientos que me gustaría compartir contigo. Primero, y te lo digo de modo amable y amistoso, déjate de tonterías. Ya es hora de que te tomes la molestia de empezar a vivir como te lo mereces. Eres capaz de volverte diestro en cualquier cosa que fijes en tu mente. Otra frase interesante para resaltar, recalcar y grabarnos. Y dice, eres capaz de volverte diestro en cualquier cosa en la que fijes tu mente. Ojo con esto. Lo único que necesitas es una estrategia paso a paso y fácil de aprender que te indique el camino, y eso es justamente el sistema de línea recta. De hecho, uno de los principales atractivos de la línea recta es que incluso después de un poco de capacitación y pese a que estés todavía en un nivel muy bajo de competencia, obtendrás resultados sorprendentes. El grado de ello depende de diversas variables: la industria a la que perteneces, la duración de tu ciclo de ventas, cuánto tiempo dedicas a aprender el sistema y desde luego tu nivel de habilidad inicial. Pero la mayoría de los vendedores consiguen a corto plazo un aumento de al menos 50% de sus ventas y tú obtendrás el doble si eres un novato en la industria con un ciclo de ventas muy corto y muchos productores de millones de dólares. En el argot de la línea recta, esto se le llama factor de suficiencia, en el sentido de que obtendrás excelentes resultados aun cuando acabes de empezar y hayas alcanzado apenas un nivel razonable de destreza. Segundo, más allá de que creas tener que aprender todas estas cosas nuevas, lo cierto es de que no debes aprender nada. Después de todo, y por increíble que parezca, ya sabes todo lo que debes de saber. En realidad, no solo ya conoces los 10 tonos y los 10 principios del lenguaje corporal, sino que además los has usado incontables ocasiones a lo largo de tu vida. La única diferencia es que en el pasado los utilizabas automática e inconscientemente, sin ni siquiera pensar en ellos. Esto quiere decir que ha habido innumerables veces en tu vida en que cada uno de estos tonos ha emergido de ti de forma natural, en reacción a lo que sentías en ese momento. Y lo mismo puede decirse del lenguaje corporal. Permíteme darte un ejemplo. ¿En alguna ocasión te has sentido tan seguro de algo que el tono de la seguridad salió directamente de tu boca? Fue como si sintieras que ésta pasaba por cada palabra y que quien te oía no dudaba en absoluto de que creías 100% lo que decías. Por supuesto que te has sentido así. Todos nos hemos sentido de esa manera. Y en lo relativo a decir un secreto, ¿cuántas veces has bajado la voz hasta casi un susurro para transmitirle un secreto a alguien? Todos lo hemos hecho 1,000,000 de veces, porque sabemos por intuición que un susurro intriga, atrae a la gente y que la mueve, por lo tanto, a escuchar con más atención. En circunstancias de ventas, cuando aplicas un susurro en el momento indicado, durante una presentación, ejerces un impacto asombroso en tu prospecto, en especial si alzas de nuevo la voz inmediatamente después. La clave aquí es la modulación. Debes bajar la voz y luego alzarla, acelerar y reducir después la velocidad, hacer una afirmación y convertirla más tarde en una pregunta, agrupar ciertas palabras y decir después otras en breves pausas, como un staccato. Por ejemplo, volvamos al susurro y ya añadámosle un poco de brío. Tendremos entonces lo que se conoce como un susurro potente, el cual procede de lo más profundo del estómago.
Date unas palmaditas rápidas en el plexo solar, es decir, como a la altura de aquí o arribita del ombligo. Ese es el punto en el que me refiero cuando menciono el estómago. Un susurro surgido de ese sitio genera la percepción de que lo que dices posee una importancia extra, de que tú hablas en serio. Es como si le dijeras al prospecto: escúchame, amigo, este asunto es realmente importante y algo en lo que creo de verdad. Así que presta atención. Claro que en la realidad no dices esas palabras, se registran inconscientemente en el prospecto en forma de una corazonada, lo que lo lleva a un estado emocional no lógico. ¿Captas mi observación? Otro buen ejemplo de esto es el empleo del entusiasmo para crear una gran seguridad emocional en el prospecto, lo que significa que experimentará una sensación arrolladora de que sea cual fuere nuestro producto, debe de ser bueno. Pero entendámoslo, no me refiero a un entusiasmo desbordado, como cuando gritas, aúllas y sacudes los brazos al tiempo de que no paras de hablar de lo asombroso que es tu producto. Esto no solo es un ridículo, sino también el modo más fácil de lograr que tu cliente corra hacia la salida. Me refiero en realidad a lo que se conoce como entusiasmo contenido, el cual descansa bajo la superficie, literalmente, mientras hablas. Consiste en enunciar las palabras con toda claridad y remarcar las consonantes para que aquellas sean intensas. Es como si hablaras con los puños cerrados y hubiera un volcán dentro de ti, listo para hacer erupción, aunque desde luego no lo hace porque eres un experto en ejercer el control total, es decir, tú controlas la emoción. El entusiasmo contenido tiene un enorme impacto emocional y es una de las marcas distintivas de un experto. Solo recuerda no mantenerte demasiado tiempo en un mismo tono. De lo contrario, el prospecto se aburrirá, se habituará, para decirlo en términos científicos, y al final se desconectará. Yo uso constantemente mi tono y lenguaje corporal para prevenir eso. La desconexión no es un producto al azar, se basa en una ecuación consciente que hace el prospecto acerca de si eres o no una persona a la que vale la pena escuchar. Un prospecto se pregunta: ¿esta persona puede ayudarme a cumplir mis metas? ¿Puede ayudarme a lograr lo que quiero en la vida? ¿Puede ayudarme a remediar mi debilidad? Si la respuesta a estas preguntas es no, él se desconecta. Si es sí, él escuchará. Así de simple. Pero es crucial que desde el primer momento te presentes como alguien tan agudo como una flecha, un entusiasta a toda prueba y un experto en tu campo. Si lo haces, no solo tendrás a un prospecto al pendiente de cada una de tus palabras, sino que además él te permitirá tomar el control de la venta e iniciar el proceso a hacerlo avanzar por la línea recta. En lo que se refiere a cómo usar esto en realidad, descubrirás que con un poco de práctica aplicarás de manera inconsciente, o sea, automática, el tono y el lenguaje corporal correctos cada vez que te veas en una situación de influencia. Hasta entonces, no obstante, deberás estar muy atento a la aplicación consciente del tono y el lenguaje corporal correctos a cada palabra y giro verbal. Esto garantizará la permanencia del prospecto en tu campo magnético y que no se te ande desconectando. Antes de pasar al siguiente capítulo, deseo ocuparme de algunos matices clave en relación entre la mente consciente y la inconsciente, y en particular de cómo funciona en coordinación entre sí para guiar todas las decisiones de tu prospecto, en especial durante los críticos segundos iniciales, cuando tu aptitud para eludir su mente consciente y hablar de modo directo a su inconsciente determinará si triunfas o fracasas en el control de la venta. Esto es importante porque nuestro primer impacto aparentemente queda en el consciente, pero filtramos a una persona
y llegamos hasta el inconsciente, y es por eso que a veces, no sé si te ha pasado a ti, pero al menos a mí sí, de que tenemos amistades o personas muy afines a nosotros o con las que nos llevamos bien, que en un principio dijimos, uy, con esta persona no quiero ni hablar, qué sangrona se ve. Eso es porque hubo algo en la información que observamos que se fue hasta nuestro inconsciente y que nos causó cierta desconfianza. Cierto, se me hace que no me quiero convertir en una amiga de esta persona. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es viajar entre la mente consciente y la inconsciente. Cuando más información de lo consciente pasa a nuestro inconsciente y nos damos cuenta de que es una persona amigable, agradable, afín a nosotros, vamos abriendo nuestro campo para aceptar a esa persona. Dicho lo anterior, continúo con la lectura. Y de nuevo al final de esta, cuando tu aptitud de dirigirte a ambas mentes al mismo tiempo te permitirá cruzar el umbral de acción de incluso los prospectos más difíciles y alcanzar el más alto nivel de competencia en la línea recta, lo que significa que podrás concluir cualquier venta que sea cerrable. Dicho esto, permíteme comenzar por disipar uno de los más grandes mitos sobre la relación entre estas dos mentes, el de que de la mente consciente es más poderosa que ambas. Nada podría estar más lejos de la verdad. 200 millones de veces más poderosa que la mente consciente e inconsciente, que la mente consciente. El inconsciente, con su deslumbrante velocidad y casi infinita capacidad de almacenamiento, es lo que te mantiene vivo mientras te desplazas por el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran mayoría de las veces, por no decir todas, digamos que más del 90% de las veces, actuamos, decidimos, reaccionamos gracias a nuestra mente inconsciente, porque lo hacemos de manera automática, ¿va? Dado que trabajar a toda hora controla tu sistema nervioso autónomo, de tal forma que regular tu pulso, presión arterial, respiración, digestión, secreciones hormonales y todos tus demás sistemas físicos, lo que daría la impresión de que operan sin esfuerzo al tiempo que no tienes que pensar en ellos. En general, la meta primaria de tu inconsciente es mantener las cosas igual o, en términos científicos, preservar tu estado de homeostasis. Tu peso, temperatura, nivel de azúcar en la sangre, cantidad de oxígeno en la sangre y monto de luz que impacta tus retinas, además de muchas otras cosas, se ajustan sin cesar a fin de mantener el punto fijo de 1.000.000 de años de evolución que han considerado lo óptimo para ti. Fíjate cómo reacciona nuestra mente inconsciente. No tenemos que pensar en respirar, lo hacemos de manera inconsciente, de manera automática. Sin embargo, ¿qué pasa cuando dices, ay, como que hay polvito? Lo detectaste y a partir de ese momento comienza tu mente inconsciente, brinca la información al consciente y decir, sí, hay polvo, ay, mira, sí, hay polvo. Ay, voy a tomarle, ay, no, hay polvo, huele a polvo. Y empezamos a ver polvo. Es más, salimos de ese espacio, nos vamos a otro y parece que seguimos percibiendo el polvo. ¿Por qué? Porque ya nuestra mente está alerta y todo lo queremos ver relacionado al polvo. Por un ejemplo. Por otro ejemplo, ¿qué sucede cuando estamos en un proceso de venta? Te quieres comprar una casa, ¿va? Y de repente comienzas a ver casas por todos lados. La mente se activa y dice algo que era inconsciente, habías pasado infinidad de veces por lugares donde dice se vende esta casa, se traspasa esta casa, compra tu casa y ni los habías visto, de repente lo traemos a nuestra mente consciente y dices, ¿cuántas casas se están vendiendo? Activamos nuestra mente y empezamos a pensar en esa información y entonces viajamos entre la mente inconsciente y la mente consciente. Continúo. A la inversa, tu mente consciente está literalmente sedienta de capacidad de procesamiento cuando intenta dotar de sentido a las cosas mientras deambulas por el mundo. En consecuencia, en un momento dado solo puede concentrarse en 3 o 4% del entorno y borra el resto,
lo que permite fijar el 100% de su relevancia en escasa capacidad de procesamiento en los elementos claves que considera más importantes. Colectivamente, estos elementos claves representan la conciencia y los analizas por medio de la lógica y la razón. Es decir, no es que no hubieras visto que había una casa en venta, simplemente que no era importante para ti, la información la desechas. En cuanto tú estás buscando una casa en renta, en venta, en traslado, nueva adquisición, yo qué sé, tu mente dice, información, esta información la necesito, necesitas procesarla y pareciera que hubiera más atención en ese aspecto. Y habrá otras cosas que pasamos desapercibidas. Continúo. Por ejemplo, justo en este instante, 95% de tu mente consciente se consagra a tu foco primario, que es leer las palabras que escribí y escuchar tu monólogo interior en tanto debates lo que acabas de leer. El resto se consagra a tu foco secundario, que consta de un puñado de cosas que ocurren bastante cerca de ti para ser recogidas por uno de los 5 sentidos, y demasiado extremas o intermitentes como para que tu mente consciente se desentienda de ellas y las ignore. Una ruidosa televisión al fondo, un olor nauseabundo, el estruendo de una obra próxima, alguien que ronca o tu respiración si tienes tapada la nariz. Entre tanto, el 96 o 97% del mundo que la mente consciente borra es capturado en su totalidad por el inconsciente. Este no es solo responsable de regular todas tus funciones corporales, sino que además actúa como el depósito central de la totalidad de tus recuerdos. Ojo con eso, toda la información la tenemos respaldada, simplemente que como determinamos que no es importante, pues no la recordamos, pero ahí la tenemos almacenada. En esencia, todo lo que ves u oyes ha sido ordenadamente guardado ahí, sin importar lo insignificante que haya parecido en su momento, o si lo recuerdas o no. Tu inconsciente registró la experiencia, la comparó y la contrastó con experiencias similares y usó los resultados para afinar y aumentar tu mapa del mundo interno, como suele llamársele, el cual es un termómetro interior para formular decisiones inmediatas, juicios instantáneos y primeras impresiones. Tu modelo interno de cómo percibes el entorno, cómo crees que debería operar y tú deberías operar dentro de él. ¿Qué tipos de conductas resisten en tu zona de confort y cuáles no? Para ayudarte a recorrer ese mapa y garantizar que tus decisiones inmediatas, juicios instantáneos y primeras impresiones sean coherentes con las creencias puestas en él, tu inconsciente crea también patrones de conducta, los que te permiten responder enseguida a situaciones previamente cartografiadas, en una forma fluida y elegante, congruente con tus creencias acerca de ti mismo y del mundo, lo que no requiere ningún pensamiento consciente. Ojo aquí. Aquí me aprovecho para hacerte una nota al margen, porque existen muchos estudios donde se hace análisis. Por ejemplo, pensemos en los análisis corporales que hacemos a figuras del mundo del espectáculo o de la política. Y decimos, está parpadeando mucho, de seguro está mintiendo, empezó a cruzar los brazos, de seguro se está protegiendo, no quiere, se siente a la defensiva y cosas de ese estilo. Tienen cierto grado de verdad, pero ¿qué sucede? Que no conocemos cómo se creó ese patrón, como lo viene aquí dicho, ese patrón de conducta. Por ejemplo, pensemos, en Latinoamérica las personas somos muy dadas a ver a alguien y abrir los brazos y gritar, ¡hola amiga! Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, con Asia? Con los japoneses, los chinos, los coreanos, que ven a alguien y no gritan, ni mucho menos abren los brazos. A lo mejor para ellos hacer eso es hasta invasivo. ¿Qué sucedería si nos encontramos como culturas? Vamos a interpretar ese patrón de conducta muy diferente. Para nosotros que no nos hagan fiesta al saludarnos, va a ser como, de seguro le caigo mal. Y para alguien de esa cultura va a decir, ¿y este por qué grita y abre los brazos a todas horas? Pues es ilógico. No significa
que una de las dos partes esté bien o esté mal. Significa que culturalmente hemos creado patrones de conducta diferentes que interpretamos diferente y nos ayudan a filtrar la información de manera diferente. Por ejemplo, cuando hablamos de ventas, esto se vuelve importante si le vamos a vender a una persona con una cultura radicalmente distinta o que pudiera ser de nuestra misma cultura, pero que tiene patrones de conducta distintos. Podemos malinterpretar la información que nos da o podemos ser malinterpretados con la información que damos. ¿Va? Déjame saber en los comentarios qué piensas de esto, si crees que te puede ser de utilidad para tu día a día. Continuamos. Por cierto, este es un buen momento para recordarte que te suscribas a este canal, me dejes tus comentarios y le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de los episodios que tenemos, ni de los entrenamientos, ni del club de lectura. Ahora sí, continúo. En estricto sentido, este proceso de 3 pasos de generalización, cartografía y creación de patrones es lo que te permite moverte en un entorno desconocido sin tener que tratar todo lo que ves como si fuera la primera vez que lo vieras. Por ejemplo, cuando llegas a una puerta desconocida, no tienes que hacer una pausa, examinar cada una de sus características y preguntarte si es seguro hacer girar la perilla de la puerta redonda o no. Pese a no haber visto nunca esa puerta en particular, tu inconsciente ha pasado por ese escenario en innumerables ocasiones, así que se pone en acción tan pronto como la puerta entra en su campo visual y trata casi a la velocidad de la luz para asociar esa puerta con el punto en tu mapa marcado como puertas y con las diversas estrategias para atravesarlas inofensivamente en situaciones no bélicas y en las que no tiene ningún lugar una nueva construcción. Obviamente aquí me he tomado una pequeña licencia poética, pero mi comentario es atinado. En lugar de tener que detenerte en cada puerta, cada grieta reciente en la banqueta y muchas otras ocurrencias para que tu mente consciente examine lógicamente las cosas, tu inconsciente emprende una acción inmediata y salva aquella, es decir, a tu mente consciente, del problema. De hecho, desde la perspectiva de tu mente consciente, los juicios inmediatos y decisiones instantáneas se basan en corazonadas y ella actuará de acuerdo con ellos hasta que se demuestre que están equivocados. Esto sucede con frecuencia en las ventas y cuando ocurre es casi siempre el resultado de algo insensato o incorrecto que el vendedor dijo. En otras palabras, mientras que la primera impresión de tu prospecto sobre ti fue producto de tu comunicación inconsciente, unas cuantas palabras selectas podrían destruirla por completo, lo cual tiene mucho sentido si se considera que las palabras son los componentes de las razones lógicas perfectas que sirven después como base de nuestras decisiones conscientes. Sin embargo, cuando se trata de razones emocionales perfectas, fíjate bien, razones pero emocionales perfectas, dependemos mucho más de la comunicación inconsciente, en forma de tono y lenguaje corporal que de las palabras que los demás dicen. Ahí es cuando decimos, como que me huele, como que sospecho, como que algo traigo en el inconsciente que me está dando información cuando conecto con lo que estoy recibiendo. Continúo. Cuando el encuentro de ventas ocurre por teléfono, usaremos nuestros 10 tonos clave para motivar emocionalmente al prospecto, mientras que las palabras correlativas lo motivarán lógicamente. Y cuando el encuentro es en persona, usaremos también el lenguaje corporal para motivar emocionalmente al prospecto, en tanto que nuestras palabras lo motivarán por igual lógicamente. Y así, al final de cuentas, sea en persona o por teléfono y nota al margen o por mensaje, las estrategias que empleas y los resultados que persigues serán siempre los mismos. Usarás palabras para influir en la mente consciente del prospecto y el tono y el lenguaje corporal para influir en su inconsciente. Repito esto, por favor, márcalo, subráyalo, anótalo porque es muy interesante. Dice, usarás las palabras para influir en la mente consciente del prospecto y el tono y el lenguaje corporal para influir en el inconsciente.
Y aquí es cuando decimos, es que no es lo que me dijo, es el cómo me lo dijo, me dio desconfianza. Por ejemplo, el resultado de lo primero será una explicación lógica, perfecta, y el de lo segundo una explicación emocional, perfecta. Lo único que tienes que saber es que, lo único que tienes que saber es qué palabras decir, cuándo y qué comunicación inconsciente aplicar. Tan sencillo como eso. En cuanto a las palabras que usarás para cumplir esa tarea, te las daré en charola de plata en el capítulo 11, bajo el aspecto de una fórmula infalible para hacer libretos que podrías aplicar con gran éxito en cualquier ramo o industria. Así es de que no te despegues porque esto va para mejor. Pero aunque esta fórmula sea infalible, tu éxito dependerá de tu aptitud para activar en ti un estado emocional clave cuando estés a punto de iniciar un encuentro de ventas, así como de mantener ese estado hasta el final. Llamamos a este proceso gestión de estado y es uno de los elementos más importantes para alcanzar el éxito. En el capítulo siguiente te conduciré a un viaje por el carril de la memoria hasta los primeros días de Stratton, la compañía que él fundó, con objeto de mostrarte el auténtico poder de la gestión del estado en las ventas y después te proporcionaré una estrategia para gestionar tu estado que no solo es sumamente efectiva, sino también muy fácil de usar. ¿Qué te parece este contenido del capítulo número 4? Así es de que ya nos adelanta el autor que el capítulo número 5 justamente es gestión de estado. Espero que te vaya gustando este contenido del Club de Lectura y desde luego te invito a que te suscribas para que no te pierdas nuestra siguiente lectura ni ninguno de los libros que ya hemos tenido en el canal o que seguiremos avanzando y comentando. Por mi parte, te agradezco que me sigas acompañando. Yo soy Oli García y como siempre te mando un fuerte abrazo y te espero en un siguiente video.